Bienvenidos, soy Raúl Blanco y en esta oportunidad hablaremos del debilitamiento de las instituciones de América Latina, debido a que la integración regional ha sido un desafío siempre difícil para nuestro continente. Sin embargo, los gobiernos progresistas que asumieron a inicios de los 2000 apostaron por la creación de organismos para fomentar políticas regionales. Esas instituciones que pretendían ser instrumento para la unidad latinoamericana han sufrido a partir de los cambios de gobierno que han cuestionado su legitimidad. Veamos en este informe que ha preparado nuestro periodista Federico Cuellar Verena, que muestra cómo se ha producido el debilitamiento de los organismos de la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana se resquebraja. Los organismos creados para la integración de los países de la región atraviesan crisis agudas. La mayoría de ellos nacieron de la iniciativa de los gobiernos progresistas que asumieron a principios de los 2000. La propuesta era crear bloques fuertes para generar políticas con una visión latinoamericana en contraposición al dominio estadounidense reflejado en organismos como la OEA. Pero el cambio de rumbo político hacia la derecha en la región ha sumido a estos organismos en una parálisis. El más emblemático es UNASUR. Fundado en 2008, el bloque integraba a los 12 países de Sudamérica y fue el buque insignia de los presidentes liderados por el venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, tras la cumbre realizada en 2014, los mandatarios de esas naciones no han vuelto a reunirse, ni tampoco han logrado nombrar a un nuevo secretario general desde la salida del colombiano Ernesto Samper en febrero de 2017. Esa situación fue el argumento que utilizaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay para anunciar la suspensión indefinida de su participación en abril de este año. Y en septiembre, el nuevo presidente de Colombia, el derechista Iván Duque, fue más allá y anunció la salida del bloque en un plazo de 6 meses. UNASUR es una institución que se ha prestado con su silencio y muchas veces con su complacencia para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos. Otro ejemplo del debilitamiento de la unidad latinoamericana es la situación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. El bloque impulsado por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2004 para hacer frente al ALCA perdió en agosto a uno de sus principales aliados, Ecuador, que alegó frustración por el manejo de la crisis migratoria por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la ALBA, pero que tampoco se integrará a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas sin exclusión alguna. Actualmente en la ALBA se mantienen Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Surinam y 5 países del Caribe. La crisis también afecta a bloques económicos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que este año no pudo concretar una cumbre de presidentes, y al Mercado Común del Sur, el histórico bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este espacio, fragmentado por la crisis en Venezuela que provocó su suspensión en 2016 y con Bolivia en proceso de admisión, se ve amenazado por la llegada a la presidencia de Brasil de Jair Bolsonaro. El ultraderechista promete apostar a las relaciones bilaterales por encima del bloque regional que prohíbe las negociaciones individuales. Un panorama que siembra aún más incertidumbre en el dilatado acuerdo con la Unión Europea, una de las negociaciones reimpulsadas por Mercosur durante 2018. Y justamente France 24 dialogó con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, último secretario general de la UNASUR, quien se mostró optimista sobre la posibilidad de que este organismo se reactive pese a las dificultades. Yo tengo la esperanza de que cuando se logre superar ese impasse, como se han superado otros impases en UNASUR, y los países regresen a sus actividades habituales, pues en esa medida UNASUR volverá a ser el centro del escenario político por excelencia para hablar de paz, de democracia, de derechos humanos, que fueron los ejes vertebradores del proyecto de UNASUR. Justamente para analizar este tema, saludo en este momento a Christopher Sabatini, profesor de la Universidad de Columbia y editor del sitio web de políticas de Global Americans. Christopher, gracias por estar con nosotros en France 24. Los saludo desde nuestro estudio en la ciudad de Bogotá. ¿Es posible que estos organismos latinoamericanos se reactiven de la mano con los gobiernos que han demostrado poco interés en su utilización? No. La verdad es que no sirvieron para nada. Fueron basados en un concepto muy debilitado. Fue la idea de hablar. La verdad es que no hicieron mucho. Fue una serie de cumbres
y mucho hablar. Incluso el presidente Samper acaba de decir que van a renovarse como un foro de hablar. Y eso es solo lo que hicieron, es hablar. No sirvieron para mucho, no tenían muchas actividades y tampoco tenían los tratados de las convenciones necesarias para la mayoría de las organizaciones multilaterales para que funcionen. Ahora, ¿por qué los gobiernos de derecha han optado entonces por ignorar estos espacios regionales en lugar de aprovecharlos para buscar consensos en el bloque? Mira, la verdad es que para los gobiernos bueno, UNASUR fue formado por gobiernos izquierdistas y muchas veces sirvió sus intereses, de denunciar a los Estados Unidos, pero muchas veces no trataron los gobiernos con una objetividad. Entonces, los gobiernos de derecha que han llegado al poder no ven UNASUR o ALBA como organizaciones que son neutrales, objetivos, porque no sirvieron los intereses del gobierno de PT, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Chávez, pero no fueron foros objetivos, como por ejemplo es la OEA. Pero ¿cuál es la solución entonces que usted le ve a esta crisis del debilitamiento de las instituciones latinoamericanas? ¿Será la solución eliminarlos? Yo creo que, bueno, Mercosur por lo menos tiene una función clara, que es la idea de integrar las economías, aunque a pesar de que no ha funcionado muy bien, y en su momento debilitaron sus propias normas en incluir Venezuela en Mercosur. Por lo menos lo han echado a Venezuela. Yo creo que Mercosur puede servir una función, pero los otros nunca tenían una misión clara, ni siquiera las actividades, ni las instituciones muy bien definidas. Entonces, la verdad es que no sirvieron para nada, como dije. Entonces, la crisis de estos organismos responde a su propia estructura, ¿cómo están formados? Precisamente. Mira, una organización multilateral sirve para consolidar la soberanía de varios grupos. Los países, los gobiernos tienen que estar dispuestos a dar un poco de su soberanía para un goal, una meta en común. La verdad es que UNASUR nunca hizo eso. Si uno lee la carta orgánica de UNASUR, es que es una colección de estados, pero sin haber dado nada para una meta más colectiva. Sigamos hablando entonces en el caso de UNASUR o ALBA, que son también los organismos, uno de los organismos más antiguos. Los argumentos para su eliminación se inclinan hacia la orientación política de los gobiernos que los crearon, pero Mercosur, la institución más antigua, tampoco ha tenido una gran actividad en los últimos años, como lo veníamos conversando. El ascenso de líderes, a lo mejor como Jair Bolsonaro, amenaza con profundizar esta tendencia. ¿Esta parálisis entonces responde a una inclinación ideológica de los gobiernos de derecha? Bueno, en el tema de Mercosur, la verdad es que como es un trade union, un mercado común, los otros países, los otros miembros no pueden negociar tratados de libre comercio sin el otro. Entonces tienen que negociar como un bloque. Eso ha servido para debilitar la posibilidad y la flexibilidad de países como Brasil o Argentina de negociar tratados de libre comercio con otros países, incluso los Estados Unidos, la Unión Europea, quien que sea. Entonces, para muchos de los países lo están mirando hacia Mercosur y lo ven como un tipo de peso que es difícil salir, y es difícil y limite su flexibilidad económica en sus políticas económicas. Entonces, para Brasil es entendible. Si Brasil quiere seguir un camino mucho más de libre comercio, tiene que salir de Mercosur. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de derecho de tener una cierta flexibilidad en sus políticas económicas. Y por esa razón, si los otros miembros no están dispuestos a seguir ese camino, un país tiene que salir de la Unión. Señor Sabatini, panorama para América Latina en los próximos años. Bueno, vamos a ver una serie de elecciones en el próximo año. Yo creo que como vimos en este año, el 2018, hubo el fenómeno de una serie de candidatos afuera del sistema político
que capturaron la frustración de los ciudadanos hacia el élite político, hacia la corrupción, la frustración económica, la inseguridad, como vimos en Bolsonaro, como vimos en AMLO. Incluso en el caso de Colombia, a pesar de que no ganó, vimos la llegada de unos candidatos de afuera y también en Chile. Yo creo que en el próximo año vamos a ver lo mismo en El Salvador, en los otros, tal vez también en Argentina. Estamos viendo el fenómeno de la llegada de populistas que están haciendo campaña contra la clase política tradicional, y con eso creo que podemos ver el riesgo que el debilitamiento de las instituciones democráticas. Y hemos visto, según las encuestas populares, que más y más la gente, los votantes no están satisfechos con la democracia, y eso es un gran riesgo para la democracia. Rápidamente, ¿es posible pensar en políticas regionales fuertes para América Latina? Se nos acaba el tiempo rápidamente, por favor. Yo creo que hay que ser, pero tienen que ser en base de instituciones, en base de compromisos claros y en base de principios. Y eso es lo que faltaba en el caso de UNASUR. Yo creo que la OEA sigue siendo la institución más fuerte de la región, pero si hay espacio para otras instituciones y hace falta, pero tienen que hacerlo en base de compromisos claros. Señor Sabatini, gracias por estar con nosotros en France 24. Era Christopher Sabatini, profesor de la Universidad de Columbia y editor del sitio web de políticas de Global Americans. Los invito para que continúe con nuestra programación habitual aquí en France 24.